Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, 11 de octubre del 2020. Queridos hermanos, que podamos verdaderamente en esta mañana celebrar un culto a nuestro Dios, un culto de alabanza, de gratitud, de adoración a nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús, por todo el bien que Él nos ha hecho a nosotros al manifestarse como nuestro Padre. Oramos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Recibe nuestra gratitud, Padre, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, así como también te pedimos que reciba nuestros ruegos. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por siempre habernos cuidado, habernos protegido. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Que en esta mañana, hermanos, podamos celebrar, como digo, con gratitud, un culto a nuestro Dios. Seguimos leyendo en la Epístola Universal de Pedro y hoy comenzamos con la segunda carta, que son solamente 3 capítulos. La número 1 eran 5 capítulos, de los cuales yo les pido encarecidamente, les ruego que lean la carta universal del apóstol Pedro a los dispersos, aquellos hermanos que estaban dispersos. Y hay dos clases o dos formas de interpretar cuando hay dispersión, porque a veces hay dispersión mental o dispersión emocional o dispersión psicológica. Y a veces hay una dispersión de tiempo y espacio. Estamos dispersos, pero es dispersión al fin y al cabo. Así que para los que andan dispersos, también tenemos palabra en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y Pedro se ocupa de esos, y de aquellos y de estos que andan dispersos, o físicamente, o dispersos en su corazón, dispersos en su espíritu. Y comienza la carta, la segunda carta, capítulo 1, verso 1, y trata de dice partícipes de la naturaleza divina. A los partícipes de la naturaleza divina. ¿Se entiende? Somos partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de Dios, somos partícipes del Señor Jesús, somos parte de ellos, somos y estamos en ellos. Esto es tremendo. Y Pablo comienza diciendo así en la carta, segunda carta, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer solamente 4, vamos a meditar y vamos a considerar estos 4 versículos que tienen una profundidad teológica impresionante, hermano. Ojalá pudiéramos entender y comprender esta doctrina que nos trae el apóstol Pedro para transformar y renovar nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra forma de mirar este mundo, este planeta, y de mirarnos a nosotros mismos, cómo va cambiando cuando comenzamos a entender lo que la palabra de Dios dice, que somos partícipes, somos parte de la naturaleza divina. Eso es mucho, es decir, mucho. Dice así, y somos partícipes de la naturaleza divina. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol del Señor Jesucristo. A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Que los apóstoles está diciendo. La misma fe preciosa hemos recibido de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz les sean dadas, les sean aumentadas. La paz, todos sabemos lo que un hombre, una mujer de paz. No tenemos ninguna duda. Sabemos lo que es estar en paz, sentirnos en paz, comer en paz, dormir en paz, vivir en paz, trabajar en paz. Eso lo sabemos. Y
Y la gracia es lo atractivo y agradable que es una persona. Una persona atractiva y agradable tiene gracia, así se dice. La gracia es eso, es deseable, si se quiere de otra manera, es admirable y es atractivo y es agradable. Eso es gracia. Y Pedro dice que la gracia y paz sean multiplicadas en ustedes. Porque un hombre, una mujer lleno de gracia, lleno de paz, que pueda comunicar el mensaje de Jesús, es atractivo, es deseable, y uno anhela escuchar de una persona llena de paz y llena de gracia un mensaje de tanta profundidad y tanta verdad. Por eso dice Pedro eso. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra del apóstol Pedro. Y el 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupción que hay en el mundo. Ya en aquel tiempo Pedro está hablando de corrupción. Algunos creen o interpretan que la corrupción es una cosa moderna. No, es muy antigua la corrupción, es muy, muy antigua. Por eso Dios, el Señor Jesús, cuando habla de la sal es lo que previene la corrupción. En otro momento podemos hablar de eso. Dice, a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos nuestros de la carne, desordenados, deseos tanto pasionales, sexuales, como ambiciosos de dinero, de riquezas, los anhelos terrenales que tenemos. Y a veces son tan excesivos que eso corrompe y es a mal. Y cuando lo vemos, lo analizamos, lo estudiamos, verdaderamente es así, corroe. La concupiscencia nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios. Eso es la concupiscencia. Dice que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Corrupción. ¿A causa de qué? De vuestros deseos y anhelos malos. Eso es la concupiscencia y esa es la corrupción que se genera en el corazón del hombre. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús decía de dónde salen las guerras, los pleitos y las contiendas? Del corazón del hombre. Y eso es lo que tenemos que considerar y ver, que hay en nuestro corazón. Y Pedro dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Que ustedes al recibir más gracia sean más agradables, que sean más atractivos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y atractivos y agradables, llenos de paz. Eso es precioso. Hermano, que pueda leer en esta mañana, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1, 2, 3 y 4, y meditar, y orar, y agradecer al Señor, porque Él nos trajo a la fe, la misma fe que le dio a sus primeros apóstoles, como dice Pedro al comenzar este capítulo 1 de la segunda carta del apóstol. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que podamos alcanzar esta gracia del Señor Jesucristo. Y sigamos orando por la iglesia de San Vicente, sigamos orando por la iglesia de la provincia de Buenos Aires, sigamos orando por la iglesia de la República Argentina y por la iglesia del mundo, porque la iglesia tiene que recibir gracia del Señor para ser apetecible y que nos convertamos verdaderamente en la luz, porque hay muchas tinieblas en este planeta, no es necesario que yo lo diga, y hay muy poco sabor en este planeta. Necesitamos que la sal saborice un poco la vida de los hombres y las mujeres. Que Dios te bendiga, y para esto nos llamó el Señor. Gloria a Dios
y gracias, muchas gracias por esta mañana participar.